Miércoles 28 de abril. Antes de entrar en nuestro tema devocional de este día, quiero sacarme una pequeña carga que tengo en mi corazón. Hemos tenido un hermoso fin de semana en la Iglesia Revive. Hemos celebrado en el día de ayer un encuentro con la visita del coro Gospel Vida, que nos bendijeron enormemente con su ministerio, con sus preciosas canciones llenas de contenido, y hemos celebrado un culto realmente inolvidable, donde esperamos también que almas preciosas han pasado de muerte a vida. Pero también, además de este encuentro con nuestra iglesia, después de algunas semanas de ausencia, les comuniqué a los hermanos que hace 10 días estuvimos en el retiro en Madrid, en el Escorial, con el Centro Cristiano Evangélico Vida Nueva. En ese sentido quiero compartir con vosotros que estando en los pasillos y mientras firmaba algunos de los libros de mi madre que presenté en este congreso, una persona que compró el libro y se acercó para que se lo dedicara, me dijo: «Pastor, tengo algo para usted, pero se lo voy a entregar en otro momento». Pasaron las horas y los días, no recuerdo bien si fueron 24 horas o un poco más, y en otra ocasión yo estaba después de una de las comidas en el pasillo con mi esposa y atendiendo a una persona que estaba pidiéndonos consejo. Esta persona se acercó por detrás, tomó mi mano y me puso un dinero en la mano y me lo metió en el bolsillo. Yo apenas pude darme vuelta y saludarle y no pude hablar ni pude volver a encontrarme más con ella. Por eso es que quiero agradecerle sinceramente y espero que sea de los oyentes. A lo mejor es uno de los alumnos de los días lunes. No sé exactamente si puedo a través de este medio expresarle mi gratitud, pero quiero hacerlo en esta mañana deseando que el Señor le bendiga y le recompense. Y lamento no haberme encontrado nuevamente con esta persona, que era una mujer, a lo largo de las horas que quedaban en el Congreso. Muy bien, dicho esto entonces, vamos adelante con nuestra lectura habitual de la Palabra de Dios, porque estamos recorriendo la Biblia a lo largo del presente año y hoy nos corresponde leer en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 1, en el primer libro de Samuel, capítulo 15 al capítulo 16, en el Salmo 39 y en Hechos capítulo 11. Meditaremos en Hechos capítulo 11, los versículos 22 al 25, y como cada día abrimos nuestras Biblias para seguir la lectura junto con Eli, mientras yo también disfruto de un buen mate argentino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 22 al 25. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Muchas gracias, Eli. Las virtudes de un hombre de Dios. El capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles relata el inicio de la obra de Dios en la ciudad de Antioquía, una gran metrópolis en el norte de Siria. Allí surgió una gran iglesia. Todo el grupo apostólico se reunió en la iglesia matriz en Jerusalén para escoger a un hombre que consolidara el trabajo del Señor en aquella ciudad. El hombre escogido fue Bernabé, aprobado por unanimidad para confirmar la obra del Señor en Antioquía de Siria y afirmarla y aconsejarla. El trabajo del Señor prosperó en gran manera
Y nos dice que una gran multitud fue agregada al Señor en aquel lugar. Pero en el día de hoy quiero destacar la idea principal. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, personifica virtudes esenciales para el liderazgo y el servicio cristiano, destacando por su capacidad para ver el potencial en otros, su generosidad y su ánimo constante en la obra de Dios. Vamos a destacar al menos 3 de estas virtudes. Primeramente, la bondad como reflejo del carácter de Dios. En el versículo 24 dice que Bernabé era un hombre bueno. Este versículo comienza describiendo a Bernabé. Esta cualidad, un hombre bueno, no se refiere simplemente a ser amable, sino que implica una profunda integridad moral, una rectitud de corazón y una disposición a hacer el bien a otros. La bondad de Bernabé era un reflejo del carácter de Dios mismo, quien es la fuente de toda bondad. Esta virtud se manifestaba en su trato con los demás, en su disposición a ayudar y en su preocupación por el bienestar espiritual de la comunidad cristiana. Bernabé poseía el fruto de la bondad, que es uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. ¿Por qué era un hombre bueno? Bueno, ciertamente algunas actitudes de Bernabé están documentadas en las Escrituras. Se le califica como un hombre de bien. En el capítulo 4 de Hechos, en el verso 33, hay allí menciona a Bernabé como José. Bernabé era un israelita de la tribu de Leví, nacido en la isla de Chipre. Los apóstoles le cambiaron el nombre José por Bernabé, que significa hijo de consolación. Y así lo identificaron como un hombre pacificador y lleno de bondad. Bernabé vendió una propiedad, invirtió todo el dinero en la obra de Dios, por lo tanto, era un hombre bueno y generoso. Bernabé creyó en el ministerio de Pablo y fue él quien le presentó a los apóstoles. Al final de Hechos capítulo 9 tenemos ese relato. Él invertía en el potencial de las personas. En otra ocasión, también invirtió en el ministerio de Pablo. Fue a buscarlo a Tarso y lo llevó a Antioquía, que se transformó en una gran escuela de preparación misionera para ambos, porque luego encontraremos en el capítulo 13 que el mismo Espíritu Santo llamó por su nombre a Bernabé y a Pablo y les encargó una gran obra misionera, en la cual fundaron diversas iglesias en varias ciudades. Ahora la pregunta es, ¿cómo nuestra propia vida refleja esta bondad? ¿Somos conocidos por nuestra integridad y por nuestro deseo de hacer el bien? ¿Nuestras acciones emanan de un corazón recto y generoso? Si Cristo mora en nosotros, esa debiera ser también una de nuestras virtudes. En segundo lugar, notamos la dependencia del poder divino para el servicio. Nos dice el verso 24 que Bernabé era lleno del Espíritu Santo. Esto es un detalle que la Escritura resalta. Esta plenitud no era un evento aislado, era una característica continua de su vida. Implicaba una profunda dependencia de la guía, el poder y la sabiduría de Dios en todo lo que hacía. Estar lleno del Espíritu Santo capacitó a Bernabé para discernir la voluntad de Dios, para hablar con denuedo y para servir con eficacia. Su vida era un testimonio del poder transformador del Espíritu en la vida de un creyente. Ser lleno del Espíritu Santo es una virtud ciertamente que todo obrero, todo líder, todo pastor debe poseer. En Hechos capítulo 2, verso 4 nos dice que aquellos 120 fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego también el texto relata que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a las autoridades del pueblo y a los ancianos. En el verso 31, en Hechos 4, la Biblia afirma: todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Más tarde en el capítulo 6 se habla de hombres escogidos para la obra de Dios y debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En nuestra propia vida, ¿buscamos constantemente la llenura del Espíritu Santo? ¿Reconocemos nuestra dependencia de Dios para llevar a cabo su obra? ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y sea Él quien nos capacite, respaldándonos para el ministerio? Finalmente, en Bernabé vemos una fe activa que impulsa la acción y el ánimo de este siervo de Dios. Y nos dice el verso 24 y 25 que Bernabé era lleno de fe. Qué maravillosa descripción la que encontramos de Bernabé. Su fe no era pasiva, era una fe activa y dinámica. Creía en el poder de Dios para obrar y confiaba en sus promesas. Esta fe se manifestó en su disposición a ir a Tarso en busca de Saulo, a quien la iglesia en Jerusalén miraba con sospecha. Bernabé vio el potencial en Saulo y lo trajo a Antioquía, donde juntos ministraron y edificaron la iglesia. Su fe le permitió ver más allá del pasado de Saulo y reconocer el llamado de Dios en su vida. Las personas llenas de fe creen en lo imposible y tienen coraje para emprender grandes cosas para Dios. Por consiguiente, esperan y reciben grandes milagros de parte de Dios. De acuerdo con Hechos 6:5, Esteban también era un varón lleno de fe. En Mateo 8:10, el mismo Jesús dio testimonio de un centurión lleno de fe en Capernaum. Y en Mateo 15, Jesús encontró a una mujer de gran fe en la región de Tiro y de Sidón. Pablo en Romanos 1:17 afirma que el Evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:9 también Pablo dice, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Tenemos una fe que nos impulsa a la acción, a tomar riesgos por el Evangelio y a creer en el potencial de otros, incluso cuando otros dudan? ¿Somos capaces de animar y edificar a otros en su caminar con Dios, como lo hizo Bernabé con Pablo? Como Bernabé, podemos ser personas de bien, llenas del Espíritu Santo y de fe. Su ejemplo nos motiva y nos desafía a ser bondadosos, a vivir bajo la guía del Espíritu Santo y a enfrentar con fe los desafíos que se nos presentan cada día. Padre amado, gracias te damos hoy por el ejemplo de Bernabé. Queremos, Señor, como él, manifestar tu bondad en nuestra vida. Queremos, Señor, levantar nuestros corazones y dejar que el Espíritu Santo los controle y los llene. Y queremos enfrentar las horas de este día confiados en ti, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Oh Dios, bendícenos hoy. Ayúdanos a caminar en el temor tuyo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.